Estamos en un nuevo capítulo de Therapist Talks y hoy vamos a abordar el tema de la salud mental y la población LGTBI+. Y bueno, hemos elegido este tema porque nos parece de muchísima actualidad y creemos que es interesante abrir estos espacios para reflexionar sobre ello. A día de hoy la situación psicosocial de esta población en España, bueno, pues ha mejorado significativamente en términos legislativos y sobre todo sociales, pero todavía enfrenta, bueno, pues importantes desafíos, sobre todo en áreas clave como esta que nos trae aquí, que es la salud mental, pero no es la única, también en la lucha contra la discriminación, el empleo, etcétera, etcétera. Según estudios recientes, bueno, se calcula que aproximadamente el 14% de la población española se identifica como parte del colectivo LGTBI+, lo que coloca en este caso a España en el segundo lugar a nivel mundial en términos de porcentaje de personas que se reconocen dentro de este. Sobre todo lo relevante es que una gran parte de este porcentaje, exactamente el 18%, pertenece a la generación Z. Em, Como decíamos, a pesar de todo este progreso en términos de derechos, como el matrimonio igualitario y la adopción, que bueno, a día de hoy cuentan con un alto apoyo en la sociedad española, 78 y 80% respectivamente, todavía pues persisten algunos problemas graves que están relacionados con la discriminación y sobre todo el acceso a servicios esenciales, especialmente para las personas trans y no binarias, que ahora mismo son las que tienen todo el foco de la lucha que están haciendo los colectivos para proteger sus derechos y, bueno, pues cuidarlas. En el ámbito de la salud, las personas LGTBI+ experimentan tasas más altas de problemas de salud mental, en gran parte debido al estigma y la discriminación. Y aunque se han abierto clínicas especializadas para personas trans, aún a día de hoy sigue existiendo una fuerte oposición política en torno a ciertos derechos como el acceso a la atención médica para menores o por la novedad de todo lo que está pasando, todavía los psicólogos, por ejemplo, estamos en cierto limbo sobre lo que podemos, no podemos hacer, cómo ayudar, y está claro que es un tema muy conflictivo que hiere muchas sensibilidades, con lo cual vamos a tratar de adoptar una mirada respetuosa y simplemente yendo a la parte de psicología, que es de lo que somos expertos las dos personas que vamos a charlar, ¿no? Hoy, precisamente, quiero dar la introducción a Bárbara Zapico, que es psicóloga sanitaria. Ella es terapeuta individual, de familia y de pareja, y está especializada en infancia y adolescencia y en psicología afirmativa LGTBI+, y ha venido a compartir con nosotros su experiencia y a charlar un poco y reflexionar sobre esto. Entonces, lo primero, agradecerte, Bárbara, que estés Mm. con todos nosotros, agradecerte que quieras participar a abordar este tema que es tan polémico y tan sensible y que puedas darnos un poco de tu experiencia y tu testimonio. Bueno, hola, ¿qué tal? Encantada, y un gusto y un placer y siempre que se pueda colaborar. Bueno, yo creo que también un poco dar esa información que a lo mejor a nivel social pues muchas veces se carece, ¿no? Entonces a lo mejor hay veces que hay una parte crítica a nivel social, pero yo creo que se parte un poco del desconocimiento y qué mejor manera de poder explicarlo, pues eso, como estás diciendo, ¿no? Teniendo un poco este tipo de charlas para poder eh, pues abordar estos temas. Muy bien, pues muchas gracias por participar y bueno, voy a dar la introducción y voy a empezar a ver si podríamos hablar, por ejemplo, del papel del terapeuta en la intervención, bueno, con colectivos LGTBI+. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay mucha gente que quiere abordar dentro de la problemática, o sea, la problemática o la situación LGTB, o sea, en base a su propia experiencia personal. Y, o sea, existen formaciones a día de hoy en España, aún está un poquitito limitado a nivel terapéutico, pero, o sea, creo que hace falta bastante formación. O sea, creo que poco a poco, gracias a Dios que estamos en el siglo XXI y vivimos en España, ¿no? Progresivamente va habiendo más formaciones y pues bueno, pues los terapeutas o los psicólogos también están más formados. Eso por un lado. Y por otro lado, no solamente centrarnos en cómo son, o sea, a ver cómo lo puedo explicar, ¿no? O sea, la diferencia, gente que salía del armario de los 90 o principios del 2000 a día de hoy, pues ahí está mucho más integrado a nivel social, ¿no? Al estar mucho más integrado
no hay esa problemática que a lo mejor puede tener una persona que pueda salir del armario, por así denominarlo, a día de hoy. Entonces, yo creo que también hay que adaptarse a una serie de circunstancias que también son sociales. O sea, la homosexualidad dentro de la sociedad española está muchísimo más integrada, a diferencia, por ejemplo, de la transexualidad, que hace relativamente poco ha salido, o sea, del DSM como patología mental. O sea, que estamos hablando poquitos años, ¿no? Comparado con lo otro que el otro día estaba viendo una película donde cuando en España era la ley de vagos y maleantes, ¿no? Que al final había detenciones, o el caso Arni durante los años 90. O sea, que estamos hablando de muchas cosas que han evolucionado en los últimos 30 años, ¿no? Pero estamos aún en situaciones un poco precarias para trabajar Ya. con el colectivo, ¿sabes? Porque estaba pensando precisamente dentro Sí, de la diversidad que hay sí, dentro del propio colectivo, muchísimo. y cómo precisamente estos factores sociales pueden impactar de alguna forma los motivos de consulta con los que acuden a la consulta de los especialistas. Entonces, bueno, ¿nos podrías contar un poco qué escenarios te sueles encontrar y qué diferencias hay dentro de la población LGTBI+? Vale, vamos a ver. Es verdad que yo tengo un porcentaje bastante alto de gente LGTB, o sea, yo trabajo puedo trabajar con personas transexuales, trabajo también a veces con parejas homosexuales. Entonces, esto hace, llevo 17 años trabajando, esto hace 4 o 5 no era tan sumamente habitual, ¿no? Entonces, yo creo que también el establecimiento, por ejemplo, de familias LGTB, cada vez hay más visibilidad, hay Instagramer, o sea, yo siempre digo a los pacientes, o sea, la visibilidad transforma la situación social, y entonces, o sea, se va integrando en la sociedad. Entonces, me parece importante hacer visible para que o sea, la gente se vaya familiarizando, porque hay gente que se asusta mucho cuando hay algo que es diferente y se sale un poco de la norma. El público en general se asusta un poco. Entonces, eso es la diferencia. Es verdad que la visibilidad trans cada vez está más en la calle, ¿no? Entonces, y como es un colectivo que es minoritario, entonces se ve más. Volvemos a lo mismo, si estamos hablando de los años 90, hombres, mujeres, sobre todo hombres gays que salían del armario, era como algo como muy escandaloso. Y yo creo que es lo que está ocurriendo ahora mismo con el colectivo trans, y que dentro de unos años, cuando las cosas se bajen un poco y estemos todos un poco más tranquilos socialmente, pues habrá una integración que me parece lo más necesario a día de hoy, ¿no? Entonces, hay mucha discriminación, muchísima discriminación, porque hay un cuestionamiento constante sobre si la propia persona realmente es transexual, ¿no? O sea, no hay un cuestionamiento con otro tipo de situaciones, ¿no? O a alguien no se le cuestiona, oye, pues a lo mejor tú eres heterosexual o tú eres homosexual, ¿no? Es como, ¿seguro? ¿Tú estás seguro que pasa esto? Y sobre todo no es por un pensamiento, es por una parte de transformación o de cambio físico, ¿no? Que yo creo que es lo que más, y un tema hormonal, que es lo que más le Ya. creo puede asustar o sea, bueno, a la gente, a la familia, al propio paciente, ¿no? Por eso también hay que Ya. trabajar con equipos multidisciplinares, y que los endocrinos especializados les puedan decir a los pacientes cuáles son, o sea, la consecuencia de tomar hormonas, por ejemplo, a largo plazo, qué es lo que ocurre, cómo va, cómo ver qué transformaciones dentro de la realidad, que yo siempre les digo, ser realista. O sea, una hormonación no te cambia diametralmente el físico, hay cosas que hay que trabajar, o sea, hay partes, por eso entra mucho en juego eh, la cirugía estética, que yo le doy muchas vueltas a todo el tema de la cirugía estética, y cuáles son los límites que deberían poner los cirujanos estéticos con el paciente transexual, que me parece que es, Entiendo. ¿sabes? Es Necesario. un tema. Ujú. Es un tema, sí. Estaba pensando, Sí. ¿qué necesidades puede tener un profesional, ¿no?, de la psicología para atender esta población? Porque fíjate, el otro día me llamaba un paciente y me decía, estaba buscando terapia, y me decía, Edu, para mí es importante que mi terapeuta pertenezca a la comunidad, porque probablemente desde ahí vaya a entender algunas cosas que no tengo que explicarle si no perteneciera, ¿no? Y es un debate que siempre hemos tenido. Mis pacientes suelen decir que para ellos es una ventaja
que delante tengan una persona dentro de la población, pero también hay otra gente que trabaja con LGTBI y no es necesario. Yo quiero saber un poco tu opinión. ¿Qué necesita un profesional? ¿Qué es adecuado? ¿Qué no es adecuado? Vamos a ver, yo creo que para ser un buen profesional dentro de la psicología tienes que ser una persona con muchas ganas de aprender y escuchar. O sea, sabes, no solo ya una parte de empatía, porque entonces, si no, al final, evidentemente, si la persona que tú tienes enfrente es LGTB, o sea, nosotros como terapeutas no tenemos que, o sea, no hay que revelar ni qué orientación tienes ni nada, sino que eres, o sea, como yo le digo a los pacientes, yo soy apolítica confesional y yo vengo aquí a escucharte a ti, ¿no? Y a comprenderte. O sea, entonces yo creo que tenemos que tener un grado de sensibilidad y empatía, o sea, en general, grande y con ganas de aprender. Hay cosas que evidentemente no vas a saber, pero si tienes un paciente delante que tiene un cáncer, si tú nos padece un cáncer, no significa que yo no vaya a tener una comprensión. Evidentemente la persona que tiene un cáncer va a saber algunas cosas, pero entonces es una especificidad tan al detalle que, o sea, que tendría que mostrarse abiertamente LGTB, y entonces habría otros pacientes que no irían a ese terapeuta porque solo trabajaría con LGTB. Yo creo que es un poco hay que darle vueltas a ese debate, pero sí, claro que hay una identificación con ese tipo de profesionales. Pero yo te digo que para mí es algo que desde la profundidad y desde el conocimiento, desde el desconocimiento. Hay una parte hormonal que por mucho que nosotros estudiemos psicología, yo me he tenido que ir formando, leyéndome libros a medida que he ido pasando el tiempo y hablando con endocrinos, porque no sé cuáles son algunas consecuencias y la hormonación o qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, Ya, entiendo. Y fíjate, estás sacando este tema de la sí, hormonación y aquí te quería preguntar sí. eh, sobre, bueno, estos procesos de transición y todos los procesos psíquicos asociados, el cuestionamiento de la identidad de género en la edad adulta. Bueno, pues ¿cómo lo ves en terapia? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo acompañas a estas personas? Mira, yo creo que los procesos sean progresivos. Que una persona me llegue y me diga, oye, yo me he identificado con una, o sea, yo tengo pacientes a partir de 40 años, ¿no? Que están en procesos de transición y yo les digo, bueno, vamos a ver, o sea, porque no es lo mismo una manifestación de una transexualidad teniendo 6 7 años que teniendo 40, porque los condicionantes sociales son muchísimo mayores y mucho más complicados. Entonces, porque mucha gente del entorno puede creerse que, o sea, hay una manipulación detrás, que le están comiendo. Entonces, o sea, hay que enfrentarse a muchas cosas y una estructura física, corporal, que mucha gente dice, ah, pero yo quiero ser así. Digo, pues que tú no vas a ser así, ¿sabes? Y sabiendo todo el rechazo que a lo mejor socialmente. Entonces, el paciente viene con muchísima angustia, con unos niveles de angustia, con un cuestionamiento, ¿estará enfermo o enferma mentalmente? O sea, como yo tengo, entonces, o sea, es ir trabajando progresivamente y es trabajar con los conceptos de qué es para ti o qué supone para ti esto, ¿no? No es una obligación decir, no, pues mañana tienes que operarte y tal. Hay gente que hay una identificación y dice, mira, yo no voy a hacer una transición de género y me voy a operar nunca, pero yo en mi casa a lo mejor me pongo un vestido, o yo en mi casa a lo mejor me pinto las uñas. O sea, que tenemos en cuenta que la parte del género es un constructo social. Entonces, yo le digo, como te encuentres a gusto, o sea, ya está. Entonces eso le da mucha libertad, porque pasa que hay gente que necesita una manifestación externa, ¿no? Esos cuerpos como muy voluptuosos de mujeres transexuales, muy visibles, ¿no? Marcando una feminidad muchas veces, o sea, yo digo que es esa parte como de muestra, ¿no? Entonces, y además hay muchísima más visibilidad a nivel social de mujeres transexuales que de hombres, muchísima más, o sea, porque los hombres, o sea, la mayoría de los chicos que yo tengo que son transgénero, cuando tú tomas una testosterona, o sea, lo que te empieza a crecer es la barba, es un distintivo, hay una musculación muchísimo mayor y de repente, o sea, lo que más llegan a hacer son mastectomías y ya una mujer transexual, o sea, la inversión económica en la parte física es enorme, enorme, es muchísimo, muy diferente, muy, muy Ya, diferente. O sea, que lo estamos entiendo. hablando de Claro, y diferencias. eso hace que Claro, el proceso psicológico
sea distinto. Estaba pensando conforme Sí, hablabas, fíjate, porque es muy interesante cómo muchas veces cuando trabajamos con estas poblaciones, em, se tiende a generar unas ideas sobre todo el colectivo en general, cuando la exactamente, sí. realidad es que hay muchísima diferencia. Y lo interesante ya no es solo cómo la sociedad cae en estos mitos sobre el colectivo, ¿no? Oye, pues los homosexuales son, cuando no pensamos los Sí, 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 sí. heterosexuales son, porque aceptamos que todo el grupo de la heterosexualidad es inmenso, pero en la homosexualidad sí hay mucho. Lo interesante es cómo calan estos mitos en estas personas y cómo en el proceso de terapia hay que ir reconstruyendo esta historia de qué es tener una pareja, qué es formar una familia, qué es ser homosexual, qué es, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú esto en tus terapias? Ah, claro, claro, vamos a ver que hay una adaptación, o sea, el rechazo, yo te digo, el rechazo social, ya no solo eso, sino el rechazo en parejas, ¿no? Yo soy una mujer transgénero y quiero tener una pareja, o sea, el rechazo, o sea, hay un fetichismo brutal detrás de todo esto, entonces, o sea, los vínculos a veces no son relacionales amorosos, son a través de la parte sexual, entonces, claro, o sea, esto también se trabaja con los pacientes, ¿no? O sea, ya no solo desde eso, desde cómo ir al baño, o sea, cuál es el baño que yo elijo, me voy al vestuario en el gimnasio y qué hago, o sea, es que son, o sea, es como si le explicáramos, lo explicaba a los pacientes, es un renacer, ¿no? O sea, que es que son cosas que al final eh, es un cambio de vida, va a haber rechazo familiar. Pues lo mismo, ¿sabes? El armario a día de hoy, en plan, oye, me voy a casar con mi mujer, me voy a casar o sea, con mi pareja, que es hombre, siendo un hombre o una mujer, y dice la familia, pues bueno, pues ya está. O sea, y además los padres de 40 y tantos años, que yo tengo chavales de 15, pues fenomenal. O sea, fenomenal, a mí lo que me interesa es que esté bien, ¿no? Pero ya lo otro no. Y entonces, claro, las generaciones, generación Z, que se llama, ¿no? Que siempre me hago un lío, generaciones de 40 para arriba, ostras, hay gente que dice, se te ha ido la cabeza. Entonces hay mucho rechazo, entonces hay que trabajar eso y trabajamos mucho la autoestima con el paciente, o sea, mucho, es decirle, tienes que estar fuerte, vamos a hacer todo lo posible porque esto es complicado, ya no solo tu proceso de transición, que sí, bueno, sino socialmente el rechazo que vas a recibir, que es muy grande. Entiendo. Si pudieras mandarle un mensaje, bueno, pues a la gente que pueda estar viendo esto y que le pudieras contar qué le puede beneficiar un proceso terapéutico en su propio camino, ¿qué le dirías? ¿A qué le animarías? Bueno, yo creo que también es de lo que te he dicho antes, un poco parte un poco de la comprensión, ¿no? O sea, entonces, y un poco guía para poder enfrentarse y abrirle las posibilidades, opciones. Yo también a los pacientes les doy muchos recursos, recursos de asociaciones, a lo mejor terapias de grupo o recursos de libros, películas, o sea, incluso a veces yo digo que experiencias de gente que han pasado por la consulta y también hay una derivación para que puedan hablar, o sea, que se sientan, o sea, hay que buscar identificación, porque al final, si yo tengo ansiedad y busco gente en una terapia grupal que tiene ansiedad, pues, o sea, eso. Entonces, o sea, es la búsqueda de opciones alternativas y decirle, oye, mira, tienes que ir por aquí, esto te va a pasar aquí, esto te va a ocurrir, o sea, es un poco, no es una anticipación absoluta a los acontecimientos, pero ya cuando te has tenido un bagaje y puedes recomendar y decir, bueno, hay una amabilidad, porque si te voy a mandar a un psiquiatra, estás en un proceso depresivo, en un proceso ansioso y el psiquiatra te va a llamar por tu nombre de nacimiento y no por el nombre que es lo que se llama con que te identificas a día de hoy, joder, pues también es por eso. Entonces es un Entiendo. poco esa parte de recursos, ¿no? Y de decir, para afrontar Entiendo. un poco el proceso de una manera dentro de la dificultad lo más liviano posible. Entiendo que la identificación, los testimonios, todos estos Sí, recursos ayudan mucho a muchísimo. poder lidiar con los desafíos psicológicos que entraña, bueno, pues hacer frente a sentirse una minoría, hacer frente a la estigmatización, hacer frente en ocasiones al rechazo. Pero fíjate que ni siquiera hace falta rechazo, ni siquiera hace falta para que todo esto sea un tremendo desafío para las personas que tienen que abordarlo.
y encontrar estos espacios y estos recursos, yo creo que nos ayudan no solo a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, y por eso creo que es importante darle voz y animar a todas las personas a que participen de ellos con sus testimonios, que puedan pedir ayuda. Y bueno, pues en ese sentido, Bárbara, muchas gracias por participar, Ay, por gracias a ti. comentar un poco, bueno, pues el trabajo que vienes haciendo y, y gracias por estar con nosotros. Un gusto, de verdad, encantada. Yo, para lo que se necesite, que vamos, esto me apasiona. Muy bien, pues aquí lo dejamos, nos vemos en próximos capítulos. Vale. Gracias por escucharnos.